Bienvenidos a un episodio especial de Historias a la Medianoche. Hoy no venimos ni a debatir ni a analizar, hoy solo vamos a contarles lo que sucedió en una casa donde el pasado decidió quedarse a vivir. Nos sumergimos en una historia que nos enviaron, documentadas en los archivos de apariciones familiares. La historia es intrigante, no solo por lo que pasó, sino dónde pasó. Acomódense, esto es La sombra en la casa de la tía Lilia. Y para que sea aún más interesante, se las contaremos en primera persona. La casa de mi tía Laila siempre fue un lugar difícil. Muchos dicen que la casa espanta, pero lo que ahí pasa es más profundo que un simple susto. Mi abuela murió un día en que, según cuentan, no había nadie en casa más que uno de mis primos. Y desde ese momento la atmósfera cambió. Recuerdo que desde pequeña me contaban que a mi papá no le gustaba dormir ahí. Evitaba esa casa a toda costa. Hubo una vez, hace años, cuando mis padres fueron a Puebla y se quedaron a pasar la noche con la tía Laila. Mi papá despertó en medio de la noche sintiendo una presencia. No era solo miedo, era algo que lo dejaba inmovilizado, algo que antes de marcharse incluso le dio un beso en la mejilla. Yo, años después, siendo ya más grande, sentía que algo en esa área de las recámaras simplemente no encajaba. Había cuadros extraños en las paredes y en la sala de televisión, un altar con las fotos de mis abuelos que hasta el día de hoy nadie se ha atrevido a quitar. Fue precisamente ahí, en la sala, donde todo estalló. Pasaron 15 años, una noche mis papás, mi hermano con su esposa y yo decidimos pasar la noche en casa de la tía. Yo dormía en el sofá de la sala de televisión, justo al lado del altar. De pronto, el silencio de la madrugada se rompió con gritos horribles. Pensé que estaban asaltando a alguien en la calle. De puro susto, corrí hacia el cuarto donde dormían mis papás. Ahí estaba mi mamá, saliendo de la recámara, y mi hermano Antonio con su esposa, aterrorizados. Ellos estaban en la cama cuando sintieron algo, una presencia. Me contaron que, a pesar de estar dormidos, gritaron y se cayeron de la cama. Frente a ellos, vieron una enorme sombra negra, una figura femenina de falda amplia. Pero cuando intentaron mirar su rostro, no había nada. Era el vacío absoluto. Por no armar un alboroto, decidimos no contarle a nadie y dejar las cosas así. Pero meses después, volvimos a visitar a la tía. Ya era muy tarde y decidimos dormir ahí nuevamente. A altas horas de la madrugada, un grito desgarrador nos despertó. Era mi hermano. Mi cuñada estaba bañada en llanto. No podía ni hablar, solo recordaba que no podía despertar y que sintió una presencia observándola desde el rincón en la oscuridad. Ella nos dijo que vio como esa enorme sombra negra con forma de mujer se le iba acercando poco a poco. Mi hermano, intentando mantenerse tranquilo, no le hizo caso y siguió durmiendo. Pero para mí, aquello fue el límite. Fue la última vez que pisé esa casa. Después de esa noche, ya nada se sentía normal. Cada vez que alguien mencionaba la casa de la tía Lilia, recordaba los gritos, el miedo en los ojos de mi cuñada y esa sensación incómoda de que algo observaba desde algún rincón. Incluso durante el día, cuando el sol entraba por las ventanas, el ambiente seguía siendo extraño, como si la casa guardara algo que no quería revelar. Lo más inquietante era que las experiencias no parecían estar conectadas entre sí. Habían ocurrido en distintos momentos, a diferentes personas, y aún así, todas tenían algo en común. La sensación de una presencia femenina y oscura que aparecía cuando menos se esperaba. Nadie encontraba una explicación lógica. Algunos intentaban ignorarlo, otros preferían no hablar del tema, pero el miedo seguía ahí. Pero el misterio no terminó con aquella noche. De hecho, con el paso del tiempo comenzaron a ocurrir cosas que hicieron que todas esas historias parecieran formar parte de algo mucho más grande.
Tiempo después empezaron a hacer excavaciones en un parque que está justo al lado de la casa de la tía. Un día, una arquitecta llegó a tocar la puerta. Tenía preguntas muy específicas. Le comentó a mi tía que habían encontrado huesos humanos enterrados en el parque. No sabían si era un cementerio antiguo o qué era, pero estaban ahí. Para evitarse problemas legales y de burocracia, decidieron regresar los huesos a donde estaban y decidieron no comentarlo con nadie. El secreto se enterró otra vez, pero la sombra no se fue. Es una historia que no necesita análisis porque el peso de lo ocurrido se cuenta solo. Como una vez que le pasó a mi vecina Estela, que una noche despertó y vio a alguien peinándose en su tocador. Cuando le gritó, no le contestó, simplemente se levantó y salió del cuarto, y cuando ella fue a revisar, no había nadie. Historias como estas nos rodean, a veces más cerca de lo que pensamos. Hay lugares que guardan recuerdos y otros parecen que guardan algo más. Historias que permanecen en silencio durante años hasta que alguien decide contarlas. Lo que acabamos de escuchar ocurrió dentro de una casa, un lugar que debería representar tranquilidad, pero no todos los sucesos extraños permanecen entre cuatro paredes. Esta vez nos alejamos de una casa familiar para entrar en un lugar que todos conocemos, una escuela, un espacio lleno de risas, aprendizaje y recuerdos, pero donde una tragedia cambió la historia para siempre. Dicen que, desde aquella noche, algunos aseguran escuchar sonidos cuando el edificio ya está completamente vacío. Otros prefieren no hablar del tema. Lo que están a punto de escuchar está basado en un hecho que marcó profundamente a quienes lo vivieron. Esta es la historia de una tragedia que convirtió una escuela en un lugar que muchos nunca volvieron a ver de la misma manera. Hay lugares donde uno espera encontrar tranquilidad. Por ejemplo, una casa, una iglesia o una escuela. Sitios donde las personas aprenden, conviven y construyen recuerdos. Pero hay ocasiones en las que un solo acontecimiento cambia para siempre la historia de un lugar. Con el paso de los años, los edificios envejecen, las generaciones cambian y los nombres se olvidan, pero hay sucesos que parecen quedarse atrapados entre los muros. La historia de esta noche nos la envió un profesor que trabajó durante varios años en una secundaria de un pequeño poblado al norte de México, cerca de Mexicali. Por respeto a las personas involucradas, omitiremos el nombre de la escuela y de quienes aparecen en este relato. Cuando acepté la plaza, Él asegura que nunca creía en fantasmas ni en leyendas, hasta que empezó a trabajar ahí. Y como saben, para darle más misterio se los contaremos en primera persona. El viento levantaba polvo casi todos los días, y cuando caía la tarde, el silencio era tan profundo que cualquier ruido parecía fuera de lugar. La secundaria ya tenía muchos años de existir. Los edificios eran viejos, las paredes mostraban grietas, los ventiladores apenas funcionaban, los pasillos eran largos y, cuando terminaban las clases, quedaban completamente vacíos. Desde el primer día escuché rumores. Los intendentes hablaban en voz baja. Los maestros más antiguos evitaban quedarse después del turno vespertino. Y algunos decían que, al cerrar la escuela, era común escuchar pasos en el segundo piso. Otros aseguraban que las luces de ciertos salones aparecían encendidas aun cuando el interruptor estaba apagado. Yo pensaba que simplemente eran historias para asustar a los profesores nuevos, hasta que un compañero me dijo algo que nunca olvidé. Si un día escuchas llorar a una niña, no la busques. Me reí. Pensé que era una broma, pero nadie más se rió. Todos bajaron la mirada. Fue entonces cuando me contaron la historia. Años antes, había estudiado ahí una alumna de segundo de secundaria. Era una niña muy reservada, se decía. Venía de una familia con muchas dificultades económicas. Por ende, esta siempre llevaba el mismo uniforme y muchas veces llegaba sin desayunar. Mientras otros alumnos convivían durante el descanso, ella prefería sentarse sola. Con el tiempo comenzaron las burlas. Primero fueron comentarios, después empujones casi llegando a golpes, luego insultos casi diarios. Varios maestros notaban que lloraba con frecuencia. Querían ayudarla, pero el ambiente dentro de la escuela era complicado.
Habían constantes conflictos entre estudiantes y las intervenciones de los adultos no siempre terminaban bien. Siempre habían amenazas. Por eso es que ningún profesor intentó defenderla. Dicen que ahora se arrepienten a más no poder. Un día ocurrió una tragedia que marcó para siempre a toda la comunidad escolar y nadie volvió a hablar de ello abiertamente. Solo quedó el silencio. Poco a poco comenzaron los rumores. Al principio eran cosas pequeñas. Un salón aparecía abierto por las mañanas, sillas que amanecían movidas, cuadernos tirados en el piso. Los veladores decían escuchar pasos cuando ya no quedaba nadie. Las cámaras de seguridad captaban sombras cruzando los pasillos, pero al revisar el lugar nunca encontraban a ninguna persona. Los directivos atribuían todo al viento, hasta que me ocurrió a mí. Era un viernes y habíamos terminado una junta bastante tarde. Ya casi todos los maestros se habían ido. Solo quedábamos el director, un intendente y yo. Mientras recogía unos exámenes, escuché el sonido de un pupitre arrastrándose. Pensé que algún alumno se había quedado encerrado. Tomé las llaves y fui revisando salón por salón. Nada, todo estaba vacío. Cuando regresaba por el pasillo, escuché algo diferente. Era como si alguien estuviera llorando. No era un llanto fuerte, era apenas un sollozo. Venía del extremo del edificio. Seguí el sonido. Entre más caminaba, más claro se escuchaba. Pero de pronto, silencio. Abrí el salón y no había nadie. Solo los pupitres perfectamente acomodados, así como las bancas y escritorios. Cuando iba saliendo, vi algo por el rabillo del ojo. Una silueta o una sombra. Parecía un estudiante. Tenía cabello largo, uniforme oscuro. Estaba de pie al final del pasillo. No distinguía su rostro, así que pensé que era una alumna y le hablé. ¿Necesitas ayuda? No respondió. Solo dio media vuelta y comenzó a caminar. La seguí apenas unos metros. Cuando dobló la esquina, desapareció. Revisé todo el edificio. No había nadie. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente le conté al intendente. No parecía sorprendido, solo me dijo: ¿Ya la viste? No pregunté a quién se refería. Lo entendí por su expresión. Los meses pasaron. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, pero las cosas siguieron ocurriendo. Más de un profesor aseguraba escuchar una voz llamando desde los salones vacíos. Había quienes encontraban huellas de zapatos pequeños sobre el polvo del escenario del auditorio. Los alumnos evitaban quedarse solos en el segundo piso. Algunos juraban haber visto a una niña sentada en un pupitre durante los últimos minutos de clase. Cuando el maestro volteaba para preguntar quién era, no había nadie. Una noche, durante una ceremonia escolar, ocurrió algo que nunca pude explicar. Mientras todos estábamos en la explanada, la alarma contra incendios empezó a sonar sola. El intendente fue corriendo al edificio principal. Nosotros detrás. No había humo, no había fuego, solo una puerta abierta. Era precisamente el salón donde años atrás había ocurrido aquella tragedia. Entramos. Las luces comenzaron a parpadear. Después se apagaron por completo. Y durante unos segundos, todos escuchamos el mismo sonido. Un llanto muy suave. Como si alguien estuviera sentado en la última fila. Cuando regresó la electricidad, el salón estaba completamente vacío. Jamás volvimos a hablar del tema. No sé qué era aquello. Tal vez el recuerdo de una tragedia. Tal vez la imaginación de quienes conocían la historia. O tal vez algo que nunca podemos explicar. Solo sé que, desde entonces, nunca volví a recorrer un pasillo escolar completamente vacío sin sentir que alguien caminaba unos pasos detrás de mí. Hay historias que nacen de la imaginación. Sea cual sea la explicación, el acoso escolar deja consecuencias reales y profundas. Escuchar, intervenir y apoyar puede cambiar la vida de una persona. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de la Medianoche. Si ustedes también conocen una historia, o se saben alguna, o han vivido alguna, que haya marcado para siempre un lugar, pueden enviárnoslas. Quizás sea la próxima que contemos, cuando el reloj vuelva a marcar la medianoche.